¿Cómo te Acá, va? muy bien, contenta de hacer este podcast No, juntos. sí, por fin se nos Por hizo. fin, y con un gran tema que es la Ah, obra maestra. sí, Bueno, muchas gracias a FEXAN y bueno, y acá estamos con esta nueva entrega para conversar con ustedes. Siempre esperamos sus comentarios, sus preguntas por Instagram, por Facebook y va a estar también por YouTube este programa. Así que, bueno, vamos a presentar formalmente acá a Daniel Vargas. Y podemos decir de Daniel, entonces, es Vargas Minervi, ¿no? Su sí, apellido completo. Naciste en la Ciudad de México. sí, así es. Y bueno, entonces ahí en Ciudad de México él obtuvo un título especializado en lo que tenemos como grafismo, ¿no es cierto? Sí, En en diseñador diseño gráfico. gráfico, en diseño gráfico. Y después has venido acá a Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Arizona, Arizona State University, y ahí también obtuviste tu disertación de doctorado con un título Migrantes y exiliados euvirelo-latinos. Ese es un neologismo, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Espacios creados vía objetos desplazados en las maletas. Esto está muy interesante y también habías tu tesis de licenciatura, el máster, fue Identidades utópicas, poscoloniales y transnacionales, el sujeto autobiografiado eulatino, en Richard Rodríguez, Esmeralda Santiago y John Leguizamo. Así que bueno, Daniel Vargas ha obtenido un buen número de reconocimientos, premios a través de Arizona State University. Sí, Es coordinador del programa de español online, ¿no? sí, En línea por Arizona State University. Y también tienes la parte creativa de talleres, ¿no? Estás así relacionado es. con talleres de libro artesanal, de alebrijes, de dibujo, y también un último taller que tengo acá registrado, que es de desarrollo de personajes con Rosina Conde. Así es, sí. Eso fue en el Hace un par de años, 2022. sí. Interesante. Y estás trabajando también en publicaciones, ¿no? Sí, ¿Cuáles son estos pues trabajos? materializar la, toda mi investigación sobre diferentes perspectivas, cómo, cómo nosotros traemos con nosotros mismos un caparazón, que no nos los quitamos, ese caparazón se va transformando, va acumulando diferentes, ah, diferentes tradiciones, diferentes perspectivas, según uno va adquiriendo o pues observando las culturas de uno en otros lugares, como es aquí la cultura latina, ¿verdad? Que combina pues todos los países de América Latina, aquí en Estados Unidos, todos los inmigrantes que han venido y cómo se combina esa manifestación al llegar aquí, cómo también nuestro idioma, cómo ha progresado en los Estados Unidos. El español hoy en día, Estados Unidos ocupa el segundo lugar a nivel mundial de personas que hablan español, y pues todos los artistas que han venido acá a Estados Unidos en forma temporal o en forma permanente, pues ya han tenido un impacto bastante, bastante fuerte en la cultura de los Estados Unidos. Y esto nos da también base, Daniel, creo yo, para hablar de las obras maestras, ¿no? Así es, Cómo se etiquetan, o cómo, más que etiquetar, primero cómo se construye esa recepción sí, de
la obra maestra. Y tiene que ver con esto también de las minorías, de lo popular, ¿no? Y que después termina integrándose universalmente al concepto de obra maestra, ¿no? Así es, sí. Pues basado, ¿verdad?, en esa serie que acaba de salir, ¿verdad?, esa serie argentina de Bellas Artes, el papel de los museos, ¿verdad? ¿Qué papel juegan los museos en esa concepción de cómo se desarrolla y construyen una obra maestra? Sí, yo ahí tengo, justamente tomando algunas notas, pensando en nuestro programa, del pensador Walter Benjamin, que habla del museo como un templo modelo, ¿no? Y entonces, bueno, pueden haber obras que terminan después asimilándose, aceptándose en un museo, cuando tiempo atrás por ahí eran menospreciadas, ¿no? Así es. Entonces eso es interesante pensar también el concepto de obra de arte, que nunca fue con la misma aceptación, ¿no? El concepto de obra de arte se inicia en el medioevo, en las corporaciones de los artesanos. Entonces, para ser alguien aceptado en la corporación, en el gremio, tenía que mostrar lo mejor que podía hacer en una obra. Y eso fue de alguna manera el fundamento en el mundo artesanal de la obra de arte. Después ya en el Renacimiento se la relaciona al concepto de creación de artística, ¿no? A otra categoría. Así es. Sí, es interesante pues determinar cuándo surgió y qué tan atrás podemos ir, qué obras maestras anteriores a esas teorías se pueden considerar obras maestras. Pues están obras de la prehistoria, de la época aquí en América Latina o en las Américas, la época prehispánica, pues hay una gran cantidad de obras en los museos que son obras de arte o son piezas históricas. ¿Qué es lo que son? Tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, de obras ahí. Cuando las tengan listas podemos compartir algo de ellas y bueno, y también mencionar esto, ¿no?, de lo que decíamos. Yo he traído también un par de libros o folletos, ¿verdad?, para ampliar todavía más el... ¿Podríamos verlos? ¿Los tienes a mano? Claro. Pues empezamos con este catálogo, ¿verdad?, de Oaxaca. De Oaxaca, y pues Oaxaca es una región en Mesoamérica, en México, que es muy rica en cultura, y pues podemos preguntarnos, ¿verdad?, si algunas de estas obras, si realmente son obras de arte o es cultura o es una pieza histórica, una pieza arqueológica, porque pues estas piezas aparte de su arte, tienen una interpretación, ¿verdad? Podemos ver los valores de la muerte, los valores de la vida, de la sociedad. Entonces, pues es interesante ver, ¿verdad?, cómo estas obras, si realmente es una obra de arte. Nadie nos ha dicho que es una obra de arte. No. Ahora creo que se está ampliando más ese concepto, ¿no?, de los elementos incluso utilitarios pasan a los museos, ¿no? Uno lo puede ir, cuántas veces se va a estas exposiciones, una silla, ¿no? Pues de la época Bauhaus surgieron muebles. Exacto. O televisores antiguos, ¿no? Y pasan al museo. O los automóviles.
O los también. automóviles, exactamente, exactamente. Así Podemos ver entonces, a ver, acá tenemos en este caso un libro de una edición del siglo XVII de Shakespeare, de Henry IV. Y bueno, acá aparece la literatura, ¿no? Como un Sí, clásico y una obra maestra, en realidad. Y estos conceptos de clásico y obra maestra también se pueden, digamos, discutir o pensar cuándo se aplica uno, cuándo se aplica el otro. Pero, bueno, la literatura tiene también sus obras maestras y indiscutiblemente Shakespeare o Cervantes van a estar entre ellos, ¿no? claro. Después tenemos otra imagen que acá es de un espectáculo, un show que hubo electrónico dedicado al pintor Klimt, No, acá en Phoenix hace un par de años. Y bueno, acá también tenemos integrado lo que es el arte digital, ¿no? sí, Y uno en experiencia de inmersión, ahí vemos personas que se pueden sentar directamente, nos sentamos en el piso y nos sentíamos integrados y rodeados por estas obras de Klimt. Y entonces acá tenemos a Klimt, al pintor que salió del museo sí, y pasa a ser una experiencia sensorial integral, ¿no? Y como Klimt, por ejemplo, esa pintura El beso, que es tan famosa de él, sí. me la he encontrado en lugares insólitos en Europa, en pequeños hotelitos, y tenían en la habitación Sí, una reproducción del beso, ¿no? O sea, como algo que está en todos lados. Y acá, bueno, no hace falta mucho explicar, sí, pero esta es la de París, esta estatua de la libertad de París, ¿no? sí, Entonces tenemos, ya pasa a ser un ícono, ¿no? Entonces podríamos discutir estas obras maestras que también se transfieren con valor icónico, ¿no? Simbólico. así Y es. bueno, acá en arquitectura, ¿no? Otro ejemplo que lo podemos tener, no sé, hasta en llaveros, en Sí, cualquier lado está la Torre Eiffel. claro. Tenemos, bueno, esto es de la Catedral de Chartres en Francia, que famosos los vitraux, Vitrales. no, exacto, los vitrales. Entonces ahí, bueno, este lo saqué, me lo han mandado por WhatsApp en algún momento, y es la famosa maja vestida de Goya, modo vacaciones de invierno me la mandaron, o sea que ya otra vez pasa a ser un meme, ¿no? Con valor simbólico. Y bueno, acá tenemos otra que también me la han mandado por WhatsApp, viernes con toda la actitud. Entonces, ahí está la Estatua de la Libertad dándonos otro mensaje más allá. Está haciendo un dance, un break dance. Sí, tal cual, ¿no? Entonces, es interesante ver que todas estas obras de museos o series, que podríamos decir cómo se han estado transformando a través de los años, los siglos, Sí. con diferentes, eh, digamos, es valor simbólico, con Así es. otro bagaje. Sí, sí, yo encontré el arte popular. Me encontré a Martín Ramírez, no sé Ahí. si no lo conocen, pues Martín Ramírez fue un migrante mexicano que vino a Estados Unidos en la época de la Revolución. Y pues él, en un momento, él iba por la calle y un policía le preguntó en inglés algo y él se puso muy nervioso y pues balbuceó, no contestó. Y pues el policía creyó que se trataba de alguien que tenía un trastorno mental. Y pues total que nuestro artista Martín Ramírez acabó en una institución No piso. pues en un hospital mental y ahí pasó el resto de su vida. Y Oh. un doctor
atendiendo se fijó que él dibujaba, entonces le dio material y pues él siguió dibujando, ya él se murió y entonces el doctor pues se quedó con Con la obra. y después resulta que en una de esas pues acabó en el Museo Guggenheim de Nueva York. Entonces eso es arte popular o es obra, pues es una obra maestra, pues ustedes pueden juzgar, ¿verdad? Él lo que le llamó la atención eran las líneas de las calles y de los puentes de California. California, como tenemos el concepto de una serie de ciudades muy avanzadas en lo que es las vías de comunicación, las autopistas, las calles, los túneles, entonces pues eso era lo que él lo que él dibujaba. Y pues su obra acabó en el Museo Guggenheim. Entonces, ¿es obra de arte o no? Y aquí tengo un regalo, una reproducción para ti. Oh, muchísimas gracias. Ay, qué divina, mírenla. Y Ahí tengo está. otra para el equipo de producción también. Ahí está. Muchísimas gracias, Daniel. Qué bonito. Para Felipe. Lindo recuerdo. Gracias. Precioso, precioso. Muchas gracias. Entonces, pues, ¿es obra de arte o no es obra de arte? Hay una película hablando de Duprat y de Kohn, Sí. de mi obra maestra, que bueno, de alguna manera este podcast está inspirada en ese título, ¿no? Sí. Que nos llevó a todos para revisar estas cuestiones. Sí. Hay una película que ahora no tengo el nombre, pero yo la vi en su momento, de Kohn y Duprat, Sí. que trata de un enfermero Sí. que atiende a un señor mayor con trastornos evidentemente ya de demencia senil y que le hace pintar, le da papeles Sí. y él después toma la identidad de un pintor abstracto y logra fama y reconocimiento internacional. Habría que revisar el título. Ahora, bueno, Sí. cuando estabas comentando, no sé si ellos, especialistas, seguro Duprat y Kohn en arte, se hayan inspirado en esta historia, ¿no? Sí. Habría que investigarlo. Pero Pues eso habla de qué tan, pues, la controversia, ¿verdad? De qué se considera una obra de arte. claro, los límites de la locura y del control mental para crear, ¿no? Sí. Y el automatismo, ¿dónde está el automatismo? ¿En qué lugar, no? Sí. Como esa película de tiempos modernos de Charlie Chaplin, que todo lo que hacía era Con apretar las tuercas sí. en una fábrica. Exactamente, el automatismo. Y entonces ahí estamos con esta cuestión, ¿no? También de la identificación afectiva que provocan, ¿no? Para que llegue a ser después obra maestra, que hay una conexión simpática, ¿no? Que nos hace ver, dar valor a eso. Estaba leyendo, bueno, un libro que ahora me lo dejé. Jolie, ¿me podrán acercar el libro que tengo ahí apoyado en la bolsita? Exacto, en el negro, sí, gracias, acá estamos. Muy bien, gracias. Ahí está. Este libro se los recomiendo, y ahí Daniel lo tiene, que es de profesor Ricardo Ibarlucía, que se llama ¿Para qué necesitamos las obras maestras? Escritos sobre arte y filosofía. Realmente se los recomiendo, muy interesante.
Y acá entonces hay todo un análisis y él comenta el caso de, por ejemplo, de Botticelli, de El nacimiento de Venus, que está en la galería de Uffizi, y bueno, y que en realidad estaban ahí, pero empezó realmente a ser una obra maestra porque la gente cada vez le interesaba más verla, visitar para verla, quedaban ahí. O sea que es un poco la reacción espontánea del observante, del receptor, que termina canonizando, ¿no?, estas obras como obras maestras. Así es, pero en esa época, pues, ¿quién iba a los museos? Y no era para todo el pueblo, solamente era ¿verdad? pues un lugar donde solamente ciertas personas podrían entrar. Y pues todavía algunos museos, ¿verdad? Eso es lo que, eso es el límite que tienen, y quién dicta que es una obra maestra, y todos esos filtros que pueden aplicar, pues puede ser algo social, algo político, algo económico. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí, como sí, en sí. el caso de la película de la obra maestra. Exactamente, sí, sí, sí. Si no la vieron, también se la recomendamos. Sí, y está entonces ahí esta cuestión de que la obra maestra uno realmente la asocia, creo yo, a la arquitectura o a la pintura, pero tenemos obras maestras musicales, ¿no? Sí, Y en claro. los distintos momentos, que Sí. puede ir desde Beethoven a Pink Floyd. Sí, hasta los Beatles, que cuando salieron, pues la reacción que tuvieron cuando, recuerdo cuando John Lennon se comparó con Jesucristo, y mucha gente empezó a quemar los discos y a boicotearlos, pero pues eso es solamente algo que él dijo y que fue tomado fuera de contexto. Exactamente, y parte sí de un tipo de estructura, ¿no? Sí. Como dijiste, a veces política, social, económica. Y esta cuestión también es interesante de las músicas populares o de las obras populares. Sí. Yo estaba pensando en el tango, ¿no? Sí. El origen del tango era algo menospreciado, Sí. totalmente se dio en unas zonas suburbanas desmerecidas en Buenos Aires y también en Montevideo, en el Uruguay, ¿no? Estos lugares portuarios, y después cuando tuvo éxito en Europa, en Francia, empezó en Nueva York con las películas, ¿no?, de Valentino, empezó todo a cambiar, y las clases, digamos, con más poder oficiales fueron las que la tomaron por gusto, ¿no? Y lo mismo pasa con las músicas, ¿no?, del chamamé y las bachata, ¿no? Sí. Que en sus momentos también fueron. Ahora, no sé, hay reuniones muy serias y oficiales y está esa música. Así es, sí, pues, y también cómo se ha discriminado o se ha limitado que haya, por ejemplo, las obras maestras de las mujeres, Exacto. o de los pueblos originarios, de las culturas indígenas. Pues todo eso está muy socializado, politizado, etcétera. Si realmente un modelo como el de Machu Picchu o el de Teotihuacán son realmente obras maestras o no lo son. Bueno, lo dejamos para comentarios para nuestra audiencia. Así que sí, leyendo también sobre obras maestras, ¿no? Una definición: son medios privilegiados de comunicación, dinamización y actualización de fórmulas empáticas.
como esquemas de conductas estéticas, ¿no? Todo eso muy oficial de determinar. Pues también la cultura que está emergente está en la cima. Un dominio global pues es la que puede dictar esto es obra maestra y estas otras culturas no llegan a una obra maestra. Magnífico, magnífico. Y tenemos una obra maestra, a ver, vos me dirás, con misceláneo espiritual, ¿no? Ese título, ¿cómo es? Sí, Es el podcast de Daniel Vargas. Sí, pues fue una crónica del siglo XVI que tenía ese título y era la visión de uno de los expedicionarios que vino de España hacia América, pero él recogía las opiniones de los novohispanos o indígenas, pero les daba su interpretación, o sea que no era realmente lo que habían dicho o lo que habían hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que dejamos abierto acá el tema para comentar, para discutir las obras maestras, las obras clásicas, ¿no? ¿Hay diferencias, no hay diferencias? Las recepciones del canon, el arte mundial, estuvimos hablando del occidental, también se podría hablar del oriental, ¿no? Los conceptos sobre originalidad también, ¿no? Y acá entraría también la cuestión de la originalidad, la cuestión de la locura. Sí, por ejemplo, pues si se politiza los regímenes que han tenido, pues que han sido muy bélicos, muy agresivos, como hay un arte nazi o hay un arte, no sé, de otras culturas que han hecho masacres, por ejemplo. Sí, que se las toman como, se las apropian, en definitiva. Y después, pues todo el colonialismo, todas las obras que sacaron de todas estas civilizaciones y están en museos de aquí de Estados Unidos, de Europa, que son producción de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y apenas ahora sí las están devolviendo, sí, paulatinamente, pero pues hay negociaciones que van de Europa a África, de Europa a América Latina, de Estados Unidos, aquí dentro de la población nativo americana, ¿verdad? Todos los grupos que hay todavía vigentes de la cultura que estaba antes de que este país se llamara Estados Unidos. Exactamente, muy bien. Bueno, creo que ya es hora de despedirnos. Recuerde Misceláneo Espiritual los jueves a las 5 p.m. hora de Arizona. Así es, seguido de Phoenix Mundi. Y después viene Phoenix Mundi, sí, así que ahí pueden hacer perfectamente la dupla, nada más que Phoenix Mundi va jueves por medio, pero Misceláneo Espiritual todos los jueves con ustedes. Así que bueno, nos vamos despidiendo, por favor, los comentarios, preguntas, apoyen este proyecto cultural internacional. Les estamos sumamente agradecidos porque a nosotros nos da mucha alegría poder comunicarnos con ustedes. Y bueno, para el próximo podcast es sorpresa. Hay sorpresa y tiene que ver con una producción hecha en Buenos Aires, Argentina. Así que, chau, muchas gracias, Daniel Vargas.